Bienvenidos a Cuentos Escalofriantes. Hoy les traemos un relato que los hará pensar dos veces antes de llevarse un objeto antiguo a casa. Imagina encontrar un anillo único en una tienda de antigüedades, solo para descubrir que no eres su único dueño. ¿Qué secretos podría guardar? Acompáñanos en esta historia inquietante que te hará mirar tus pertenencias con otros ojos. No te vayas, lo que viene es aterrador. Relato de terror, el anillo maldito que nunca debería haber sido encontrado. Siempre me han gustado los objetos antiguos. No sé si es por su valor histórico o el misterio que los rodea, pero cada vez que pasaba por una tienda de antigüedades, sentía una atracción casi magnética. En la época en que esto sucedió, tenía unos 28 años y vivía en una pequeña ciudad del interior. Mi rutina era bastante simple. Trabajaba de lunes a viernes. Los fines de semana solía explorar ciudades cercanas o pasar horas en mercadillos. Era una forma de desconectarme y perderme en las historias que esos objetos parecían guardar. Uno de esos fines de semana decidí visitar un pequeño pueblo a unos 40 minutos en coche. Era un lugar con calles adoquinadas, fachadas antiguas y ese ambiente tranquilo típico del interior. Había escuchado hablar de una tienda de antigüedades en una callejuela un poco escondida, conocida por tener piezas únicas. Así que, después de almorzar, fui directo hacia allá. La tienda era exactamente como la imaginaba, pequeña, con estanterías llenas de todo tipo de cosas. El aire tenía ese olor a madera antigua y polvo, pero no de manera desagradable. Era casi reconfortante, como si hubiera entrado en otra época. Una campanilla sonó cuando abrí la puerta, pero nadie salió a atenderme. Me pareció curioso, porque aunque el lugar parecía desierto, sentía como si alguien me estuviera observando. Pasé unos buenos 15 minutos explorando el espacio. Había relojes, fotografías antiguas, porcelanas y una infinidad de objetos que parecían tener historias que contar. Fue entonces cuando vi algo que llamó mi atención, un anillo. Estaba en una pequeña caja de terciopelo descolorida, en un rincón de la vitrina. Era un anillo sencillo, de plata oscurecida, con un pequeño símbolo grabado en la parte superior. El diseño no era nada extravagante, pero había algo en el que me hizo querer tomarlo. No sé cómo explicarlo, parecía que me estaba llamando. Cuando finalmente lo tomé, sentí una extraña sensación de frío en las yemas de los dedos, como si el metal estuviera más helado de lo que debería. Miré la inscripción en la parte superior, pero no pude identificar el símbolo. Parecía algún tipo de letra antigua o un dibujo rudimentario. Fue en ese momento cuando apareció el dueño de la tienda. Era un hombre delgado, tal vez de unos 60 años, con ojos penetrantes y una sonrisa que no inspiraba mucha confianza. Cuando le pregunté sobre el anillo, dudó por un instante antes de responder. Ah, ese anillo tiene una larga historia. Vino de un lote de una subasta, pero no a todos les gusta. Es el tipo de cosa que elige a su dueño, ¿sabes? Eso me pareció un intento barato de darle más valor al objeto, pero aún así lo compré. No costaba mucho, lo cual era curioso considerando que las piezas de plata generalmente no son tan baratas. El hombre puso el anillo en la caja de terciopelo y, mientras pagaba, dijo algo que resonó en mi cabeza. Espero que hayas hecho una buena elección. En ese momento, me reí de aquello. Pensé que estaba tratando de sonar misterioso para hacer la experiencia más memorable. Metí el anillo en mi bolsillo y me fui, sin imaginar lo que estaba por venir. Cuando llegué a casa, coloqué el anillo sobre la mesa del salón y lo observé por unos minutos. Parecía muy común, pero al mismo tiempo tenía algo extraño. El brillo de la plata parecía ligeramente apagado, como si el metal estuviera cansado, y el símbolo grabado en la parte superior, que antes me parecía indescifrable, ahora me intrigaba aún más. Parecía algún tipo de letra antigua o un dibujo que sentía haber visto en algún lugar, pero no lograba recordar dónde.
Decidí ponérmelo en el dedo, más por curiosidad que por otra cosa. Encajó perfectamente, como si hubiera sido hecho a medida. Sonreí solo, pensando en la suerte que había tenido al encontrar algo tan único por un precio tan bajo. La noche pasó sin grandes eventos. Preparé mi cena, vi algo en la televisión y me fui a dormir, sin prestarle demasiada atención al anillo. Esa noche, sin embargo, soñé por primera vez con algo que no pude olvidar. En el sueño, estaba en un lugar oscuro y frío, con un leve olor a tierra mojada. No podía ver mucho a mi alrededor, pero sentía que estaba en un cementerio o en un lugar similar. Una densa niebla lo cubría todo, y, a lo lejos, podía escuchar pasos lentos, casi arrastrados. De repente, una figura comenzó a formarse en medio de la niebla. Era un hombre, vestido de negro, con un sombrero antiguo y una expresión que mezclaba tristeza y enojo. No dijo nada, pero me miró de una manera que me hizo despertar sudando frío. A la mañana siguiente, no podía dejar de pensar en el sueño. Traté de convencerme de que era solo mi mente procesando el comentario extraño del dueño de la tienda. Pero, en el fondo, comenzó a crecer una sensación de incomodidad. Decidí quitarme el anillo y dejarlo sobre la mesa antes de salir a trabajar, solo para no pensar más en eso. Los días siguientes transcurrieron relativamente normales, pero, cada vez que volvía a casa, sentía una presencia extraña. Era como si el aire estuviera más pesado, como si algo me estuviera observando. En la segunda noche después del sueño, ocurrió algo que me hizo darme cuenta de que no era solo mi imaginación. Estaba sentado en el sofá, leyendo, cuando escuché un ruido proveniente de la cocina. Parecía el sonido de algo metálico golpeando contra la mesa. Me levanté, tratando de convencerme de que había dejado algún utensilio mal colocado. Cuando llegué allí, vi el anillo en el suelo, justo en el centro de la cocina. Estaba seguro de que lo había dejado en la mesa del salón, pero, en ese momento, pensé que tal vez me había confundido. Recogí el anillo y lo volví a colocar en el mismo lugar. Esa noche, el sueño volvió. Esta vez, el hombre estaba más cerca. Seguía sin hablar, pero ahora su expresión era más nítida. Había algo en sus ojos que me hacía sentir culpable, como si hubiera hecho algo mal. Señalaba mi mano, como si estuviera exigiendo algo. Me desperté asustado y, al mirar hacia la mesa, me di cuenta de que el anillo no estaba allí. Esta vez, lo encontré en el suelo de mi habitación, cerca de la cama. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No tenía sentido. Estaba solo en casa y, incluso si se hubiera caído, no había manera de que el anillo llegara hasta allí. Comencé a sentir que había algo muy extraño con ese objeto. Al día siguiente, decidí investigar más sobre el anillo. Busqué símbolos similares en internet, pero no encontré nada que explicara qué representaba. Pensé en volver a la tienda para preguntarle al dueño, pero, cuando llegué allí, la tienda estaba cerrada. Las ventanas estaban cubiertas por una capa de polvo que no parecía reciente, como si nadie hubiera entrado allí en semanas. Le pregunté a un comerciante de la calle sobre la tienda, y me dijo algo que me dejó aún más confundido. Esa tienda no abre desde hace tiempo. Creo que el dueño vendió todo y se fue. A partir de ahí, las cosas se volvieron más extrañas. Los sueños se hicieron más intensos. El hombre comenzó a hablar, pero sus palabras eran difíciles de entender, como si estuvieran en otro idioma o fueran susurros distorsionados. Cada noche, él parecía más cercano, y su expresión se volvía cada vez más amenazante. Durante el día, los objetos en mi casa comenzaban a cambiar de lugar, especialmente cerca del anillo. Llegué al punto de guardarlo en un cajón cerrado con llave, pero eso no hizo ninguna diferencia. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido proveniente del pasillo. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Me levanté, temblando, y fui hasta la puerta de mi habitación.
Cuando la abrí, el sonido se detuvo, pero sentí un viento helado que pasó por mí. Miré hacia la sala y vi algo que me dejó paralizado. El anillo estaba en el suelo, justo en el centro de la alfombra, como si alguien lo hubiera colocado allí a propósito. La sensación de que ese objeto estaba vivo, o conectado a algo más allá de mi comprensión, me llevó a tomar una decisión. Necesitaba deshacerme de ese anillo. A la mañana siguiente, me desperté decidido. Tenía que librarme del anillo de una vez por todas. No sabía exactamente cómo hacerlo, pero estaba seguro de que no podía simplemente tirarlo a la basura. Algo me decía que volvería, como ya había sucedido antes. Decidí empezar investigando más sobre el objeto. Tal vez había una forma de romper la conexión que parecía tener conmigo. Volví al ordenador y comencé a buscar historias relacionadas con objetos antiguos con símbolos extraños. Después de horas de lectura, encontré un relato que me puso la piel de gallina. Un artículo de un periódico antiguo hablaba sobre el robo de un anillo de plata de la tumba de un hombre llamado Antonio Ferreira, un abogado que había vivido en la ciudad a principios del siglo XX. El artículo decía que el anillo era un objeto de gran valor sentimental para Antonio y que había pedido ser enterrado con él. La tumba había sido profanada hace unos 20 años y el objeto nunca fue recuperado. El símbolo en el anillo descrito en el artículo era idéntico al que yo tenía. Mi corazón se congeló. ¿Era posible que el hombre de mis sueños fuera Antonio? ¿Estaba intentando recuperar lo que era suyo? Sin saber qué más hacer, decidí que tenía que llevar el anillo de vuelta al cementerio. Era la única manera de terminar con aquello. Tomé el coche y conduje hasta el lugar, que estaba a unos 30 minutos de la ciudad. Durante todo el trayecto, sentí como si alguien me estuviera observando. El anillo estaba en el bolsillo de mi abrigo, y su peso parecía más grande que nunca. Cuando llegué al cementerio, el lugar estaba desierto. El cielo estaba nublado y el viento silbaba entre los árboles, creando un sonido que parecía un lamento. Encontré la tumba de Antonio después de unos minutos de búsqueda. Era una lápida sencilla, desgastada por el tiempo, con su nombre y las fechas de nacimiento y muerte. La inscripción decía, "Descanso eterno". Me arrodillé frente a la tumba y coloqué el anillo sobre la lápida. En cuanto lo hice, un viento helado sopló con fuerza, casi derribándome. Parecía que el propio cementerio había reaccionado. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero estaba solo. Sentí una presencia fuerte, casi aplastante, y escuché un sonido que parecía un susurro lejano, "Gracias". El peso en el aire desapareció de repente, y todo quedó en silencio. Me quedé allí unos minutos más, tratando de procesar lo que había sucedido. Ya no había sensación de peligro, ni esa presencia que me seguía desde que compré el anillo. Era como si algo finalmente se hubiera resuelto. Volví a casa exhausto, pero aliviado. En los días siguientes, mi vida volvió a la normalidad. Los sueños se detuvieron y mi casa parecía más ligera, como si se hubiera eliminado un peso. Nunca más volví a comprar objetos antiguos en tiendas de antigüedades y, hasta el día de hoy, evito lugares que puedan guardar historias que deberían permanecer enterradas. Aún pienso en esa experiencia de vez en cuando. No sé exactamente qué era aquello, un espíritu, una manifestación o simplemente mi mente lidiando con algo que no entendía. Pero algo es seguro, algunas historias deben quedarse en el pasado y algunos objetos nunca deberían cambiar de dueño. Gracias por acompañarnos en este escalofriante relato. Si te gustó y quieres escuchar más historias como esta, no olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte a nuestro canal Cuentos Escalofriantes. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Nos vemos en la próxima historia.